Bueno, ¿qué tal? 25 grados centígrados la temperatura en Ciudad Capital, 22,2. Ya arrancamos rápidamente hoy un mano a mano. Vamos a compartir 60 minutos con el querido Santiago Santipeña. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. Un gusto estar en contacto contigo acá, con toda la audiencia. Realmente hablamos varias veces por la radio, la primera vez que estamos en televisión, así que un gusto compartir contigo. Estábamos hablando de fútbol, ¿sos olimpista? Soy olimpista. ¿A muerte? A muerte. ¿Y tu hijo el mayor? Fanático, él es enfermo. Ya. ¿Cuántos años tiene él, 23. Santiago? 23, ya es profesional. Está a punto de graduarse de economista. Ah, también, como el padre. ¿Y algunas veces te pide ayudarle con los trabajos? Muy poco, o sea que creo que un poco orgullosito. Es marete. ¿Y tu hija? Mi hija 15, cumplió ahora el 30 de octubre. Ah, señorita. Así que una señorita. O sea que ella está ahí seguramente a punto también de elegir una carrera universitaria, pero le falta todavía mucho, ¿no? De repente creo que le gusta más el tema de la política, me dice que ciencia política le... podría ser una opción. Bueno, ¿cuántos años tenés ahora, Santiago? 4-2 cumplí 42 el lunes. años. Ah, el lunes fue tu cumple. ¿Y seguís andando en bicicleta? Vos sabés que poco. Siempre hago ejercicio, pero ando menos en bici. ¿En tu casa nomás? En mi casa, cinta, hago ejercicio ahí, pero sí, fui un tiempo muy activo en la bicicleta. Sí, yo te veía con competía. Ah, competía. En el año 2014 salí tercero en el ranking nacional de ecoaventura. Ah, claro, bueno, tanto así como competencia, es un paseo. No, bueno, son carreras de 24 horas, 18 horas. Donde se juega también a la potencia. Así mismo, bici, canotaje, claro, también correr. Una onda pentatlón. Algo así. Hay que hacer un poco de todo. Que es más un ejercicio mental, de resistencia mental que de física, pero una linda actividad. ¿El COVID no les infectó? No, gracias a Dios nos cuidamos bastante en el núcleo familiar, mis padres también con edad, mis suegros también, ninguno. Claro, qué terrible la pandemia. No, Santiago, terrible, terrible, una consecuencia de salud pública tremenda, económica y de salud mental que todavía hoy no estamos visualizando, pero que va a tener un impacto tremendo. ¿Crees que rompió todos los paradigmas, todas las predicciones? O sea que el 2019 que vino muy bien, perfiló a Paraguay, sin embargo, este año sin dudas nos detuvimos a tratar de analizar y a recomponer fuerzas mirando con lo que virtualmente podría significar el reempuje del 2021. Sí, realmente nosotros venimos, el 2019 fue un año difícil, tuvimos una sequía en la primera mitad del año, recesión económica. Hacia finales del 2019 estábamos mirando con optimismo el 2020, enero, febrero pintaban bien y en marzo ya nos enfrentamos con esta situación de la pandemia, que realmente es una debacle económica a nivel mundial, un impacto tremendo. Pero dentro de todo, Roberto, vos sabes que Paraguay ha sostenido bastante bien por condiciones también estructurales de la economía paraguaya. Así que dentro de todo lo malo a nivel mundial y regional, Paraguay está enfrentando bastante bien esta situación. Ahora, ¿hay algún país que pudo prever? Porque en la medida en que uno tiene una economía grande, ¿es más grande el impacto o no funciona así la economía? Y mira, China, que es donde se origina esto, ¿verdad? Donde tuvo el principal impacto. No, este año va a tener un crecimiento positivo. Ah, claro. O sea que para ellos, al fin y al cabo, paradójicamente vino bien la pandemia. Y dentro de todo, no fue tan malo para ellos, ¿verdad? Al final su economía va a tener un crecimiento, va a ser una de las pocas economías. Pero convengamos que es el supermercado del mundo ahora, por eso. Totalmente, no, ha sido la economía más pujante en los últimos 30 años. O sea, es realmente uno de los casos de éxito más fenomenales, sacando a cientos de millones de personas de la pobreza. Pero obviamente esto ha tenido un impacto. Yo creo que hay mucha gente en el mundo que está hoy enojada de alguna manera que China no compartió la información a tiempo, no avisó, bueno, también alguna colaboración de la Organización Mundial de la Salud, alguna convivencia que se habla ahí. Esto fue muy visualizado por la relación de Estados Unidos, ¿verdad? Que Estados Unidos de hecho decide retirarse de la Organización Mundial de la Salud. ¿Seguiste de cerca el proceso electoral norteamericano? Seguí muy de cerca. Sigo hasta hoy, ¿verdad? Porque hasta ahora Trump no reconoce todavía. Pero yo creo que está jugada la suerte. Yo también creo que sí, pero es un poco, parece hasta simpático, ¿verdad? Porque el que disputó la presidencia con Mario Abdo en el 2018, hasta el día de hoy tampoco nunca reconoció. Cierto. O sea, se podría dar que Trump... Ganador moral. Sí. Y de hecho salió a desafiar en redes, y hay que ser cara dura, se comparó con Biden, ¿no? Vamos por parte, Santiago, vos te estás adelantando a mi temario.
Bueno, finalmente, después de todo ese proceso electoral, te dedicas a la actividad privada ahora, ¿no? Estoy en la actividad privada hace 3 años, realmente después de tener una temporada de casi 2 décadas en la función pública, muy satisfactoria, una experiencia tremenda, tanto a nivel local como internacional, porque un periodo de mi trabajo lo hice en el exterior, trabajando en el Fondo Monetario Internacional con países en África. Me pareció realmente importante para mí, un gran desafío poder trabajar en el ámbito privado y mirar la economía y el Paraguay de una óptica diferente, ¿verdad? Yo era... Del otro lado del mostrador, Del ¿no? otro lado del mostrador, ¿verdad? Yo soy un apasionado de la política pública, la viví desde el lado del sector público y hoy la vivo desde el sector privado, ¿verdad? Pero la pasión... ¿Hay alguna sí. diferencia o no en la manera de percibir las cosas? Vos sabés que sí, Roberto. ¿Qué, Es impresionante. Nosotros cuando estamos en el sector público, creemos que miramos todo y realmente miramos una porción muy pequeña de la economía paraguaya. El sector público solamente el 10% de la economía, realmente donde o sea que se amplía genera, la visión estar tremendo. en el sector privado. El cambio para mí ha sido tremendo y una gran experiencia de poder mirar también todos los sectores, ¿verdad? Porque no solamente el sistema financiero, uno ve la agricultura, el comercio, la industria, los servicios. Y ayuda a plantear con fórmulas diferentes una realidad apuntando a soluciones también. Sí. Yo creo que le ayuda a ser mucho más crítico de la realidad. ¿Predecible también o no? Más que predecible, yo creo que nosotros tenemos que darnos cuenta que prácticos. Tenemos que generar cambios, ¿verdad? Y los tiempos del sector público no son los mismos tiempos del sector privado. El sector privado necesita resoluciones rápidas. Para el sector público son lentos los procesos, la burocracia, y aparentemente no tienen costo, pero tienen tremendo costo. Y por eso le cuesta económico. tanto a un mandatario que llega al sector privado, al sector público, a veces articular, porque tiene que trabajar con el Parlamento, tenemos una constitución casi que delega toda esa ejecución a Cámara Baja, Cámara Alta. ¿Crees que de alguna manera, pero entonces hay que apostar a una Asamblea Nacional Constituyente? No. Yo creo que la democracia sigue siendo, a pesar de su imperfección, sigue siendo el mejor modelo político, ¿verdad? Por lejos, esto ya hace 2000 años los romanos decían que la democracia tenía las mayores virtudes, no porque sea perfecto, sino porque el sistema estaba más alejado de la tiranía. Entonces creo que el modelo democrático es por lejos lo mejor que hay, pero tiene imperfecciones, ¿verdad? Y hay que tratar de trabajar y hacer que ese modelo tenga contenido, que pueda realmente ser una herramienta para que el país pueda desarrollarse y pueda generar oportunidades. ¿Estamos sobreendeudados o no en pandemia? Yo siempre me acuerdo cuando Nicanor decía, Santiaguito, el ministro del endeudamiento. O sea que hoy por hoy, obligadamente uno se tuvo que endeudar, o esa nomás luego iba a ser la vía en este año 2020 para Paraguay. El endeudamiento es una herramienta muy útil, pero hay que tener cuidado, hay que saber administrarla. En la pandemia le sirvió a Paraguay, fue como un seguro, ¿verdad? Paraguay vino de alguna manera teniendo buenas políticas económicas para cuando sea un momento necesario. Este año fue un año necesario, la deuda aumentó, se utilizaban esos recursos, ahora hay que parar la pelota, ¿verdad? Porque la ambulancia, cuando lleva al paciente y dice, yo tengo que pasar todas las luces en amarillo y si tengo que pasar una luz en rojo también la voy a pasar. Claro, pero hay que mirar derecha e izquierda. Exactamente, entonces nosotros pasamos todas las luces en amarillo y ahora ya empezamos a ver las luces en rojo. Ya el nivel de deuda está entrando en un nivel que va a ser insostenible. Pero ¿cuál sería la otra alternativa? Y hay que pensar en una combinación. ¿Cuál es la combinación? Mejorar la eficiencia del gasto público, mejorar el proceso de contrataciones públicas, la gestión de los funcionarios públicos, ampliar la base tributaria. Yo particularmente, y este es un debate muy actual, es si aumentamos la tasa de los impuestos o cobramos a personas que no están pagando. Yo me anoto del grupo que dice ampliemos la base, formalicemos a la economía, que haya más personas que paguen. Y si uno mira la torta para una audiencia profana, ¿de qué porcentaje estamos hablando cuando señalamos a esa gente que no paga los impuestos? Mira, la evasión se calcula en un nivel de cerca del 40%. Pues la evasión sería de los que están obligados a pagar. Claro, están obligados a pagar, son actividades, pero no declaran. Y yo digo, los que no están en esa torta comprometidos. Mira, el cálculo más cercano que hay lo realiza cada año a través de una fundación, Sebastián Hacha, y lo actualizó, creo que fue la semana pasada. Sí. Y él estima que cerca del 40% es una economía informal. Estamos hablando del 40% del PIB, un PIB
de 40 mil millones de dólares y estamos hablando cerca de 18 mil millones de dólares. ¿Y cómo hay que hacer para ajustar ese engranaje? Y tenés que hacer que sea más fácil ser formal. Muchas veces nosotros decimos, no, acá no quiere ser formal. El problema es que el Estado no es realmente muy eficiente en el sentido de permitirle a aquel que quiere ser formal que sea formal. Ejemplo, vos querés abrir una empresa. Para abrir una empresa tenés que contratar a un escribano que haga la constitución de la sociedad. Después tenés que contratar a un contador para que te lleve la contabilidad. Todo eso son costos. Todo es muy engorroso. Es todavía engorroso. Ahora, la pregunta es, ¿hay soluciones para eso? Por supuesto que hay. O sea, lo que Paraguay está transitando. Y si uno hace la proyección, Santiago, ¿en cuánto tiempo encontraríamos una suerte de equilibrio, de balance? Mira, vamos a poner el ejemplo, es un caso obviamente muy debatible y muy controversial en los últimos tiempos, Chile. Sí. Pero Chile es por lejos el caso económico más exitoso en América Latina. Es un país que sobrepasó... Pero es una excepción. Es una excepción, pero pongamos como el extremo. Chile estaba en el mismo lugar que hoy está Paraguay hace 30 años. Hace 30, cuando Pinochet empezó también a hacer la transición. Exactamente, comienzo de los 90. Por eso siempre se dijo... Cuando salió, o sea, Pinochet se va en el 89, ¿verdad? Pero sentó las bases y en los 90 le dan el despegue. Sí, ¿verdad? y todavía tenía un reaseguro parlamentario. Exactamente. Entonces, a Chile le llevó 30 años llevar esto, construir esto. Nosotros hoy estamos, por ejemplo, con un país como Colombia. Y estamos probablemente unos 10 años, nosotros en 10 años podríamos llegar. O sea que Chile es un extremo, Colombia estaría en el medio como nosotros. Exactamente. ¿Y de entre los peores? Y Venezuela este año va a tener una caída del 20% de la actividad económica y después nomás ya está Argentina. O sea que nosotros no estamos ni muy, ni tan, pero tendríamos que apostar a estar mejor, al igual que Chile. Nosotros por lejos, cuando nosotros miramos la ubicación geográfica del Paraguay, la estabilidad macroeconómica, la densidad. Este país podría estar entre los países más desarrollados de América Latina y te diría hasta del mundo. O sea, claro, nosotros somos un país que tiene mucha riqueza, ¿verdad? Nosotros tenemos un problema de abundancia, nosotros no cuidamos la tierra porque tenemos mucha tierra. Nosotros no cuidamos el agua porque tenemos abundancia de agua. No cuidamos la energía. Nosotros no le cuidamos a los jóvenes porque somos el país que tiene más jóvenes proporcionalmente a la población. Es contradictorio todo eso, ¿no? Al fin y al cabo. Y no crea, Roberto, el ser humano funciona muchas veces y responde a la adversidad. Entonces, la abundancia muchas veces te lleva a ese nivel de complacencia. Por eso que cuando el gobierno, el presidente dice Paraguay va a ser el país que menos va a caer, cuidado con no caer en la complacencia, ¿verdad? Porque el hecho de no caer no quiere decir que estemos bien. O sea, es simplemente mal de otro consuelo de tonto. Yo creo que hay una realidad. Paraguay podría estar muchísimo mejor. Claro, o sea que cuando eso dice el presidente se fija en la escala que no es muy rigurosa. No es que no es rigurosa. Yo creo que hay que entender que ¿por qué Paraguay va a tener la menor caída entre todos los países de América Latina? Y en esto no es que quiera restarle mérito al gobierno. El gobierno hizo bien las cosas en materia económica, medidas monetarias, medidas fiscales. Pero la realidad es que lo que impidió que Paraguay no caiga son factores, por un lado, estructurales. Gran porcentaje de la economía depende de la agricultura. Actividades que no pararon con la pandemia. O sea que eso, sea cual fuese el gobierno, así nomás lo iba a hacer. Así nomás iba a ser, ¿verdad? O sea, en el mundo, los países que menos caída tuvieron fueron los países que tienen mayor proporción de su actividad económica depende de productos primarios. El otro elemento es que como el año pasado cayó la economía por parte del sector agrícola y este año hubo una recuperación de la agricultura, entonces por un efecto matemático, este año la economía o el PIB agrícola fue muy positivo y ayudó a compensar la caída de otros sectores económicos. ¿Y cómo, a tus ojos técnicos, cuál es tu percepción para el siguiente año? Yo creo que la actividad económica va a tener un proceso gradual de recuperación, donde algunos sectores van a recuperarse más rápido. No, yo creo que va a llevar más. Yo creo que la recuperación de la economía va a llevar probablemente unos 18 meses todavía. O sea, nosotros no vamos a recuperarlo. Claro, o sea, vamos a empezar a carretear en el 2021. Mira, te voy a decir números globales, ¿verdad? El PIB del Paraguay en el año 2018 era cerca de 40 mil millones de dólares. Este año va a terminar en 37 mil millones de dólares. O sea, hay 3 mil millones de dólares menos que se están produciendo año a año. Yo no creo que eso se vuelva a recuperar. O sea que no hay manera de meterle pate, de decir ya pasó la pandemia, ya hay vacuna y ya jaca tú. Yo creo que no, porque hay cambios en los hábitos de comportamiento. Por ejemplo,
terminó, estamos ya en fase cero. Sí. Pero la gente no va, los cines están abiertos. La gente todavía no se está yendo al cine. O sea que se reabre. Un poco de miedo. ¿Y vos crees que cuando se reabra la frontera también con la Argentina? De hecho está ocurriendo lo mismo, eso que vos mencionabas con el Brasil, y los acoleros todavía no volvieron con todo. No están viniendo. No están viniendo en masa porque también hay un problema de que el real está alto con respecto al dólar. O sea, vos sabés que esto también juega un rol muy importante, el tipo de cambio, ¿verdad? Entonces está pasando también de que no hay un consumo masivo por el lado del Brasil. El que todavía tiene mucha plata, ¿qué tiene que hacer el próximo año? Mira, el que tiene mucha plata, por lo general en la época de crisis acumula más plata. ¿Por qué? Pues empieza a aprovechar. Y por supuesto, ¿verdad? Lastimosamente esto, y creo que es el gran desafío que tiene el Paraguay, la crisis genera un problema de desigualdad, que lo que hace es que el que tiene mucho acumula más, claro, y el que tiene poco se queda peor, con menos, más ¿verdad? vulnerable. Entonces el gran desafío no es tanto concentrarnos en cómo va a estar el PIB, es importante que crezca la economía. Siempre es importante el PIB, pero... Totalmente, pero es mucho más importante cómo trabajamos la desigualdad. Quiere decir que eso tenemos que ayudarle primero a la gente que está más golpeada. ¿Inequitativo es Paraguay? Sigue siendo inequitativo, mejoró mucho el índice de Gini, que es la medida cómo se mide la desigualdad. ¿Cuál es el índice de Gini? Es el que mide entonces la desigualdad, entre los que demasiado tienen y casi aquellos que no tienen nada. Exactamente. El que acumula todo y el que no tiene nada. Entonces Paraguay está a mitad de tabla, digamos. No es el menos desigual ni es tampoco el más igual. Entonces está en la tabla del medio, pero la realidad es que Paraguay desde 2003, y este ha sido un mérito de varios gobiernos, comenzó con Nicanor, hay que darle el mérito. Con viento a favor también. Con viento a favor, pero eso no quita, porque muchos países con viento a favor no hicieron bien las cosas. Como Venezuela en su momento y se fue Exactamente. Entonces Paraguay desde el 2003 sentó bases de un manejo prudente en el área económica, y eso ayudó que haya un efecto derrame. O sea, hay mucha gente que dice, no, esto no tiene efecto, el efecto derrame no funciona. Mentira, y los números así lo demuestran. O sea que uno puede decir que lo que hoy tenemos se cimenta en el 2003. Se cimenta en el 2003. Y es una combinación de una buena gestión económica y de ese viento de cola favorable que lo perdimos en el 2015, y a nosotros nos tocó tener que enfrentar eso y tener que hacer un poco un mix y empezar a traer mucha inversión extranjera, principalmente del Brasil. Era todo este tema de maquila, nuevas inversiones, ¿verdad? Claro. Que avanzó. Pero ahora no hay inversionista que quiera también salir probablemente de sus fronteras, ¿no? Con la pandemia mundial. Mira, no creas, yo creo que hay inversiones interesantes, ¿verdad? Se habla hace un tiempo de una inversión de cerca de 700 millones de dólares que es para instalar una planta de biocombustible, una inversión brasileña. Ahora la planta de celulosa en Concepción, celulosa, eso realmente va a transformar la economía paraguaya. La cementera también en el norte. Cementera en el norte, o sea, creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos, porque la realidad el Paraguay tiene esa capacidad de ser realmente un país donde veamos estas inversiones que, no olvidemos el monto, que emplea a 3.000 personas, que genera empleo para 400 personas. O sea que hay que fijarse en eso, el componente humano. Nosotros tenemos que, es el gran desafío, y cuando hablamos del tema, vos mencionaste el tema de la energía, y de cara a lo que va a ser la negociación de Itaipú, yo no quiero saber a cuánto le vamos a vender al Brasil. Yo no quiero venderle al Brasil. Yo quiero que se consuma en el Paraguay y que se Pero consuma. hay tiempo todavía para consumir y armar todo eso. Sí, yo creo que esto empezó ya hace unos años, la construcción, primero la línea 500 kV de Yacyretá, que hoy permite sacar el 100% de Yacyretá, y ahora ya se licitó la segunda línea 500 kV de Itaipú, que va a permitir sacar el 100%. O sea, Paraguay en unos años más va a tener la real soberanía energética, que es utilizar el 100%. ¿Y cómo percibís a ese equipo que se va armando como para negociar con el Brasil? Y realmente no hay equipo. O sea, hasta ahora no vemos, después de lo que fue el acto fallido del año pasado, que casi le costó la presidencia al presidente. Yo no conozco realmente qué se está haciendo y quiénes están trabajando, y creo que es una responsabilidad tremenda, ¿verdad? Yo creo que es lo que puede de alguna manera marcar la presidencia de Mario Abdo. Bueno, 22:21, hacemos la primera pausa, después seguimos conversando con Santi Peña. No se mueva, ya volvemos. En instantes, C9N, el canal que nunca para. Pleito el pasado año. No, nunca se presentó eso. Nosotros hablamos obviamente después de las internas, hablamos una vez muy largo después de las elecciones, ya él electo, pero nunca hubo un planteamiento, y después ya una vez que él asumió, después del 15 de agosto del 2018,
mucho menos. Pero buena relación, chatean a veces o nada. Muy poco. A ver, le escribí un mensaje por su cumpleaños. Y te respondió. Ah, bueno. ¿Y él ahora? ¿Por tu cumple? No hubo reciprocidad. No hubo reciprocidad, Sí. ¿verdad? Pero nunca te dijeron, Santiago, vení, ayúdanos, vení, no era tu amigo. No, eso. yo en eso sí, yo colaboré desde el comienzo en la transición y luego en la parte económica, Banco Central, Ministerio de Hacienda, muy fluido. Y yo creo que con eso él también se quedaba tranquilo, ¿verdad? Sabía que yo colaboraba, apoyaba. De hecho, hasta hoy... ¿Y qué opinión te merece estos viceministros que son de una nueva camada también igual que vos? Sí, yo los conozco a todos, gente de la casa, gente que entró, muchos de ellos por concursos, o sea, es ya parte de una nueva generación de burócratas. Eso se percibe, es así. Que son resultado de la meritocracia, ¿verdad? Yo, de hecho, soy resultado también de eso. Yo entré al Banco Central muy joven, me formé ahí, me fui al exterior, después volví ya como director. Pero realmente son dos casos de éxito, en mi opinión, que hicimos los paraguayos, que tienen que también entusiasmarnos. ¿Por qué no hacer lo mismo en el área de salud, de educación, de infraestructura, de justicia? Yo creo que el gran desafío de pensar en estas políticas públicas a largo plazo, más allá de los periodos de gobierno. ¿Te ofrecieron trabajar en algún organismo internacional, Estados Unidos? No. Yo tomé en el 2012, cuando yo vuelvo, no te digo que cerré el capítulo, pero realmente para mí fue una experiencia espectacular estar afuera y después dije, yo quiero realmente dedicarle el tiempo al Paraguay y jugar el partido desde acá, ¿verdad? Más allá de que me mantengo siempre trabajando en diferentes grupos, ¿verdad? O sea, este tema de la pandemia, formo parte de un grupo de unos 30 economistas y cientistas políticos que nos reunimos una vez al mes para evaluar un poco el impacto ¿Son todos económico, paraguayos? social. No, latinoamericano. Claro. Coordinado por las Naciones Unidas y en cada reunión se invita a un referente para que hable de un tema médico. ¿Y cuál es la político. percepción? Así Y la percepción es que América Latina es la región más golpeada del mundo. O sea, el mayor impacto de la pandemia es América Latina. Y esto reflota la importancia de hacer reformas. O sea, ya en los 90 se hablaba que América Latina tiene que tener músculo. ¿Por qué Asia pudo desarrollarse más rápido? ¿Verdad? Y porque se integró, porque hizo reformas, porque se volvió más ágiles, los famosos tigres asiáticos. Claro. Y ese era siempre el paradigma en los 90 para América Latina. Sí. Corea del Sur hace 50 años tenía un PIB per cápita que era la mitad de Paraguay en esa época. Primaria tenía, ¿no? Primaria, agricultura totalmente, sí. Y hoy una potencia mundial. Entonces, realmente esto del desarrollo no es una utopía. O sea, nosotros podemos ser un país muy... O sea, que hay un manual de procedimientos y ¿en dónde entonces fracasamos? Y fracasamos muchas veces en evolucionar como sociedad, Roberto, ¿verdad? Nosotros somos todavía en muchos aspectos una sociedad... No estamos inmersos en ese proceso de maduración social. Cazadora-recolectora. Todavía, tenemos que entender que el proceso de desarrollo es eso, un proceso. Nosotros no vamos a hacer de la noche a la mañana un país escandinavo, ¿verdad? Porque los países escandinavos... O sea, no hay una varita mágica. No hay. Ahora, si la sociedad puede unirse sobre alguna visión superadora, y eso incluye... ¿Y cómo hay que trabajar en nuestros niños, en nuestros jóvenes, cambiar el chip? Y yo creo que funciona, o lo que hemos visto en otros países, es una combinación de dos cosas. Uno, los famosos dictadores benevolentes. ¿Verdad? El caso Singapur, claro. Corea del Sur. Eso ya hoy no es tolerable. Education and education. Exactamente. Eso ya hoy no es tolerable. Entonces, el siguiente modelo, el modelo donde las élites políticas, empresariales, sociales... Sí. Que son los cuerpos que generan consenso y pueden influir sobre la sociedad, digan, señores, la educación es una causa nacional. Pero ¿crees que haya una élite política en Paraguay? Yo creo que no. ¿Y entonces? Pero hay que construir. El problema porque de te la fijas política... en qué estamos debatiendo y te fijas la cantidad de procesados ricos, pues gobernadores, intendentes, diputados. Entonces uno se pregunta, está el joven que te dice, ¿para qué me voy a estudiar tanto? Pero yo te pregunto, ¿en el Paraguay vos crees que no hay gente decente, buena, preparada? Es la mayoría. Y el pero eso no se refleja en los votos. Y porque no se involucran, porque prefieren mirar desde afuera, de la gradería. O sea, hablando de involucrar, ¿vos estás arrepentido de involucrarte en política partidaria? Porque yo creo que hay una mitad que hoy está mirando y dice, qué capo este Santi Peña. Y hay otra mitad que dice, Chanti Peña. O sea que la argelería, en redes sociales, ahí, a favor, en contra. O sea que cuando vos percibís, cuando vos comés ahí un asado con tu familia, ¿qué te dicen ellos? Y mira, ellos ya me conocen, ¿verdad? Saben que yo tengo una vocación de servicio tremenda y una vocación que no se limita a un cargo público, ¿verdad? Entonces ya, en esto, yo estoy casado hace 24 años, o sea, ya no ¿Pendejo te casaste, eh? Me casé a los 19 años, ¿verdad? Entonces,
ya no hay prácticamente nada que le sorprenda a mi señora, a mis padres, a mis hijos. Pero yo estoy convencido de que en el Paraguay hay mucha gente buena que... O sea que tiene vas a vocación de seguir haciendo servicio. política. Bueno, yo entiendo la política como un servicio, no como ocupar un cargo. Yo siento que estoy haciendo política cuando yo hablo de política pública, cuando yo hablo de la importancia de tener una visión de largo plazo, de que en realidad nuestros problemas Pero esa son sería problemas la que alta tienen- política. Yo digo a la política criolla, la nuestra, en donde tenés que únicamente entremezclarte, tenés que únicamente buscar el auxilio del voto batejá. No es fácil compartir escenario. A veces aquello que dijiste, lo de la planta, como El árbol que da el fruto. árbol que da fruto. Entonces, de la mañana todo el mundo debatía sobre eso. Es un tipo tan capaz, un tipo que vino con 3, 4 diplomas al extranjero al final. Pero digo nomás yo, ¿cómo encontrar? Porque finalmente está una apoteósica maquinaria electoral que se llama Partido Colorado, pero también tiene sus vueltas, Santiago. Sí, tiene. Y realmente no te voy a mentir, ¿verdad? De alguna manera entiendo que para poder implementar política pública uno tiene que vivir los procesos electorales, ¿verdad? Y en esto se juega en la cancha. El sábado pasado me tocó estar prácticamente todo el día siguiendo la convención sí, desde la misma sede del partido. Entonces, yo sigo militando orgullosamente en el O movimiento sea que Honor Colorado. la conscripción que tanto te cuestionaban, hiciste tiempo récord, te sentaste hasta en una mesa como veedor, ¿no? Fui veedor en la mesa en las elecciones, fui a cuidar los votos para Mario Aldo. No solamente pedí y recorrí el Paraguay sino que como buen perdedor, sino que me fui a cuidar sus votos. Ahí, me fui a contar voto por voto para que él pueda ser presidente de la República. Y te resulta, ¿qué te dice la gente que te encuentra en un supermercado? Probablemente hay muchísima gente que no sea colorada, que igual se acerca y te dice, es más, porque pulsar a veces, eso nos pasa a nosotros, pero es mentiroso, lo que sea, o te dice que bien estuvieron, esta nota mañana, ahora, se va a comentar en tribunales, van a decir, ¿qué te dice la gente de a pie? Mira, hay diferentes ámbitos, ¿verdad? Sí. O sea, el mundo real, te soy muy honesto. Una vez en la peluquería de barrio, Sí. Me fui a cortar el pelo, pasó un muchacho y me dijo, desastre, ministro de Hacienda, desastre, me dijo. Pero bueno, lo tomé Entonces, realmente de fuerza, muy lindo tu corte, le dije. Pero después en realidad son mensajes positivos, de entusiasmo, seguir, que esto. Después están las redes sociales. Claro, que es un ¿verdad? microclima a veces. Es un microclima, ¿verdad? En Instagram Sí. es mucha buena onda. Mucha en fotografía, Twitter te destrozan, en ¿no? Twitter es retuiteé, por ejemplo, que ya está acá en el sí, programa, sí, ¿verdad? sí. Y dice, qué bueno, voy a ver la repetición del partido Bolivia-Paraguay. Paraguay y Bolivia. Yo vi, o sea que digitalmente. Entonces Bueno, hay de todo, ¿verdad? Pero Sí. yo creo que hay que también entender, o sea, pretender que uno haga esto para tener la visibilidad popular y el cariño, el afecto, yo creo que ahí está No, no mintiéndote, existe. ¿verdad? Porque el primer error que uno comete, dice, si yo quiero entrar a la política para ser popular, está frito. Totalmente. Porque la gestión no es una gestión popular, sino va a ser un populista. No, lo que pasa con nosotros que hacemos de repente prensa y te dicen postulate, pues la mitad, decía Benjamín Fernández Bogado cuando vas a hacer un noticiero, la mitad te cree, la otra mitad no te cree, pero un 80% te ve. Y eso es lo que se mide en el minuto a minuto, en IVOP, en todas estas empresas que trabajan. Pero cuando vos conscribís, hacer política partidaria, la mitad sencillamente ya te marca en contra, la otra mitad a favor, y va a depender de tu gestión para que virtualmente sube. Generalmente te equivocas y va bajando ese Así índice mismo. de popularidad. Y es una construcción en el tiempo, ¿verdad? Yo decía después de la interna en 2017 que yo no quiero ver mi vida solamente reflejada en un cargo público que puede durar 5 años. Sí. Yo tenía menos de 40 cuando terminé la interna. Yo decía, yo quiero verme en los próximos 30 años y llegar a los 70, 75 años y mirar para atrás y decir, pucha, realmente dejé un legado, pude construir. No importa el cargo. No, Pero cuando en es esto, realidad por ejemplo, el cargo esto- es importante, pero el cargo es un periodo de 5 años. ¿Esto extrañamos, no? Hacer proselitismo, conversar con las bases. Vos sabés que extraño, te soy muy honesto. Ahora pero- nomás justo estaba ahí cuando... Pero te cuento algo. Vos sabés que la pandemia ha sido una gran aliada en el sentido de que hoy puedo llegar a más personas Es cierto, con a la través de la tecnología. virtualidad. Sí. ¿Verdad? Uno de los temas que hago de manera regular es dar charlas principalmente a universidades, colegios. Me piden, Sí. Santi, queremos que en una charla, una atención universitaria. Sí, me Muchos contó mi hijo, abogados, Pablo, muchos que estuviste por abogados me Cristo piden. Rey, Entonces, abogados que te piden también, y especialmente... anteriormente el mundo físico era un impedimento. Sí. Porque de repente, no sé, me llamaba de un colegio hay que de decir, Irala ahora Fernández hay del que Chaco. manejar dos conceptos, la presencialidad y la virtualidad. Hoy no existe. Exactamente, así mismo. Sí. Entonces, hoy te digo que tengo, pero fácil,
3 veces por semana una charla virtual. ¿Verdad que se aprovecha mejor el tiempo? No, muchísimo más. Sí. Porque Y yo llego después de del día de trabajo, ahí en tu casa y salí tranquilamente. después de un día de trabajo, llego a mi casa a las 6, 7 de la tarde, ya le puedo dar un beso a mi hija, un beso a mi hijo, a mi señora. O sea, completar toda tu rutina habitual y encima te sobra tiempo para exactamente. Entonces, realmente para mí ha sido una experiencia muy satisfactoria en esto. Ayer nada más hice una charla con estudiantes de Caguazú y habían 500 personas, o sea, 500 personas. O sea, en un acto político es difícil conseguir 500 personas. Y aparte que el discurso es otro. Acá, ¿de qué hablan con los jóvenes? Y mira, por lo general yo hago un recuento de la evolución de Paraguay de una óptica al desarrollo, ¿verdad? No solamente el tema económico, sino también social. Y esto cómo también se combina con la democracia y los procesos políticos, ¿verdad? O sea, yo no hablo de una candidatura, pero sí les hablo de la importancia de esto. Está bien, yo hablo de una política pública, pero ¿cómo yo implemento una política pública? Pues al final del día, la gente cuando va a votar no vota un plan de gobierno, le vota a la persona. Entonces es una combinación de tener el conocimiento, pero también ganar un poco la simpatía y la agrado del elector. Mezcla, ¿no? Una mezcla. Pero finalmente, de por allí, ese es el catecismo que se reivindica ideológicamente en todos los partidos, que probablemente se dejó de hacer y que hay que volver a hacer. Porque probablemente allí vayas al convencimiento, no sencillamente salpimentar y ponerle un color ideológico, sino finalmente tratar de entender hacia dónde vamos. Porque ese mismo joven hoy es el que va y no encuentra un trabajo. Y Roberto, y eso, por lo menos como yo lo veo, puede servir que en una charla donde hayan 100, 200 jóvenes y capaz que a 2 o 3 se le puede prender la pucha. Mira, yo creo que es importante cómo hay que bajarse a la cancha. Claro. ¿Verdad? Y para mí eso tiene un valor mucho más importante. Pero yo creo que vos estás haciendo sí que proselitismo, de verdad, con eso, al final. Y más que, yo creo que es más. Y te dicen ahí, yo creo que es docencia. te preguntan, si vos preguntás cómo yo lo siento. A mí, cuando volví de estudiar la maestría, enseñé en la Universidad Católica durante 2 años y realmente le encontré una gran satisfacción. ¿Dejaste la docencia universitaria? Dejé la docencia porque realmente me consumía el mundo presencial. Era una limitante. Sin embargo, ahora igual estás adoctrinando y aprendiendo, porque hay una retroalimentación. Y cuando terminó la campaña, también evalué la posibilidad de volver nuevamente a la universidad, ¿verdad? Y ahí dije, no, ¿por qué voy a limitarme a un salón de 30 alumnos cuando yo puedo llegar a un salón de 500 alumnos a través de este mundo virtual o de ir a dar una charla? Yo creo que lo mejor de la pandemia es eso, dentro de todo. Es difícil, Horacio Cartes. Yo creo que el ser humano no es fácil, ¿verdad? Y cuando vos encontrás una persona que ha cosechado éxitos en el plano empresarial, en el plano deportivo y en el plano político, tiene una visibilidad tremenda, ¿verdad? Y el ser humano es muchas veces injusto. A mí me gusta, ya es otro, ¿verdad? A mí me gusta todas estas cosas que él hace. Luego, o sea, que esto no me gusta. Entonces, para mí es una persona fascinante. O sea, yo lo conozco desde hace 7 años. Cuando él llegó al gobierno, yo no estaba en el gobierno, yo no llegué con él, yo no venía del mundo empresarial ni deportivo. ¿Cuándo empezaste a tratar con HC? Yo empecé a tratar, yo tuve la primera reunión con él, habrá sido en octubre del 2013. ¿En qué carácter? En carácter que yo era director del Banco Central y a mí me habían pedido participar en un grupo de trabajo que iba a prepararse para la negociación, la renegociación del acuerdo de Yacyretá con la Argentina, que venció a finales del 2014. Entonces, un año antes se armó un grupo, había una persona del Banco Central, que era yo, había gente del MIC, de Obras Públicas, de Hacienda, y nos sentábamos a armar la estrategia para Paraguay. Y ahí empecé yo a interactuar con los referentes del gabinete y del presidente. Y la primera reunión que tengo así, una reunión, digamos, face to face, fue cuando él iba a tener la primera reunión con Cristina Fernández de Kirchner. Y un poco era la estrategia, el tema de Yacyretá, que era tema de agenda, ¿verdad? Y me acuerdo que el presidente le preguntaba a los presidentes, bueno, ¿y qué le vamos a decir? Y yo levanté la mano y le digo, presidente, vaya y dígale que el Paraguay va a ser soberano en manera energética y que va a construir la línea de 500 kV. Y ahí comenzó la construcción de la línea de 500 kV. ¿Y eso le llamó la atención? Y le llamó la atención, ¿verdad? Y él dijo, y lo segundo que le voy a decir es que este gobierno no va a aceptar ningún maletín de ellos. Claro, en alusión a Alderete. No sé. No, pues siempre se dijo José Alberto del Añacual. Pero fue el otro tema, ¿verdad? Y eso me impactó mucho a mí, ¿verdad? Y bueno, a partir de ahí... O sea, te impactó a vos
pero por sobre todo a él, porque a partir de ahí empezaron así como que un trato más Y afín. empezamos a tener un trato más afín hasta que en diciembre del 2014, ¿verdad? Fue un año y pico que había comenzado el gobierno, renuncia Germán Rojas, un gran amigo mío, yo había trabajado mucho con él. Que fue como embajador después, ¿no? Que fue después como embajador, exactamente. Sí. Y me pidió, y la verdad que para mí fue toda una sorpresa, pero acepté el desafío. Ahora, cuando muchos dicen, y te tengo que preguntar, lo del PLRA, ¿vos conscribías, eras fanático liberal o no? No. Yo me afilio en el año 97, había apenas cumplido 18 años y dos amigos míos, hijos de un dirigente muy importante del Partido Liberal, que se estaba candidatando, fue candidato a presidente, me plantean, che, Santi, ¿por qué no estás afiliada? Papá va a ser candidato. Y me afilié. Y nunca me fui a una actividad partidaria, nunca pisé el local. O sea, estaban partidario. los padrones del PLR. Sí, estaban en el padrón. Nunca tuve ningún tipo de militancia. Y cuando entro al ministerio, ahí entendía yo también que entraba a un mundo ya menos técnico y más político, ¿verdad? O ambas cosas. Y le agarré el gustito, ¿verdad? Te tengo que reconocer. ¿Y cuándo decidí ser colorado? Y yo decido hacia finales del 2015. Yo tengo la primera conversación, yo ya le había hablado con mi señora, con Leti, con mi hermano, papá. Y hablo, ¿Ellos también son liberales? Ellos eran liberales en ese entonces, ¿verdad? O sea, realmente mi hermano ya tenía más de 15 años de coloradismo, ya se había afiliado. Él ya, o sea, tu hermano... Mi hermano mayor. Ah, ya. Él o sea, ya, con él lo que tenía que hablar antes. Y yo sé, no con ¿verdad? tus amigos. Pero él obviamente ya era colorado, ¿verdad? Pero le planteo al presidente a finales del 2015 y él me dice, Santi, espera, no te vayas a apurar, que esto, lo otro. Y entre finales del 2015 y octubre del 2016, que es cuando efectivamente me afilio, y habré tenido esa conversación por lo menos unas 4 veces. Sí. Yo ya me había ido a jornadas de gobierno que después terminaban en almuerzos políticos. Claro. Yo ya me había puesto la pañoleta colorada. En ocasiones anteriores. En ocasiones anteriores aquella a la afiliación, foto histórica, ¿verdad? frente a Bernardino Caballero en la Así Junta. mismo, ¿verdad? Entonces, cuando se da eso, dije, esta es mi oportunidad. Claro. Cuando Richard Gómez hace ese efusivo discurso donde le pide a Horacio Cartes que sus ministros sean colorados, y Horacio dice, les quiero comunicar que hay uno que ya hace rato que me viene jodiendo que quiere ser colorado. O sea que tampoco fue un invento del presidente. Tampoco, no, él contó realmente lo que pasó. Entonces, cuando yo estaba escuchando, estaba mirando la convención, le llamo y le digo al secretario, decirle, avisarle al presidente, yo me estoy yendo ahí. No, pero espera, acá estamos viendo. Él fue tu proponente, ¿no? Fue Horacio Cartes, fue Darío Filártiga, fue Pedro Aliana. Aliana, presidente del partido. Y Juana Fara. Juana Fara. ¿Crees que eso te costó perder las internas? No, yo creo que no. Yo creo que... Igual nomás lo ibas a perder. Yo creo que es una combinación de varios factores. Por supuesto, no podemos subestimar el impacto que tuvo sobre el electorado más tradicional que una figura joven, sin experiencia política, que había estado afiliado a otro partido. Pero yo creo que fue un Pero escuchaste varias veces eso, y Cota permite ahí, pero falta eso en la... Sí, que falta conscripción. Y algunos me lo dijeron y yo realmente valoraba. Y honestamente. ¿Te acordás que uno de los primeros actos que de hecho el hoy gobernador de San Pedro, Carlito Jiménez, menciona públicamente y termina en su discurso y me levanto y le abrazo yo? No, claro, y a él le sirvió eso como eslogan para la campaña y llegó. O sea, que claro, muy bien. A mí te digo, tengo una buenísima relación con él hoy, o sea, no tengo ningún problema. Entonces yo también soy consciente que mi candidatura era una carga pesada, más allá de lo que es el candidato del oficialismo, que siempre es una cuestión también más complicada, porque te miden por lo que hiciste o dejaste de hacer más que por lo que podés hacer. Pero que hace o no, también hay un voto pasional, ¿verdad? Claro, totalmente. Finalmente. ¿Te ves como candidato otra vez en el 2022-23 o no? Yo creo que las ganas siguen. Hablar hoy de una candidatura creo que es muy prematuro. Hasta te diría que es una falta de respeto. Ya que estamos hablando del albirroja, está en constante calentamiento y pretemporada. Constantemente. Porque cuando llama el técnico hay que estar. No, totalmente. Hay que estar haciendo ahí. Sí. Están en buen estado. Bueno, hacemos una última pausa. Seguimos conversando. Imperdible este mano a mano con Santi Peña. Santiago, de hecho, entonces estás aprovechando, claro, sos muy joven. Argaña, recuerdo que en paz descanse, cuando perdió, dijo, me voy a mi cuartel de invierno.
Nicanor, cuando perdió con Blanca, dijo, me voy a las catacumbas. ¿Y qué uno hace en las catacumbas? Se pone a reflexionar y a mirar el futuro. Lo tuyo al contrario, estás más activo probablemente, pero en otros andariveles. Así mismo, muy activo, realmente me siento útil al país desde el lugar que estoy, que es un lugar desde afuera de la administración pública. Pero creo que es una responsabilidad tremenda que tenemos todos de tratar de colaborar donde podamos, ¿verdad? Estoy muy en contacto con la bancada Honor Colorado, tanto en Senado como en diputados. Colaboré mucho con el presidente de la bicameral, Tadeo Rojas, que hizo un trabajo fenomenal en la discusión del presupuesto. Y bueno, y lo mismo también en el ámbito partidario, ¿verdad? A eso iba. En Honor, ¿cómo te ven? O sea, como un articulador en el movimiento Honor Colorado. Te llaman, te consultan. Honor Colorado es una familia, mira, ayer justamente se cumplieron la primera década del movimiento Honor Colorado. ¿En serio? En que los gobernadores armaron todo ese equipo, Afara, el propio Calé. Entonces, realmente creo que es un logro tremendo. Le mencionaba yo al presidente Cartes que una organización es difícil que perdure en el tiempo. Sí. Un partido político es difícil que perdure en el tiempo. Un movimiento, prácticamente no existen casos de movimientos que hayan perdurado en el tiempo, ¿verdad? De hecho, Reconciliación Colorada probablemente fue el movimiento que más duró en el tiempo. O sea, son la muy exististas. Y son plataformas electorales, ¿verdad? Sí, sin embargo, lo que se ha podido construir en el movimiento no colorado es tremendo. O sea que hoy por hoy, después de perder las internas, igual, imagínate, tienen mayoría propia en diputados, en alianza. Y más que una mayoría propia, una mayoría muy cohesionada, ¿verdad? Sí. O sea, disciplinada suena mal, ¿verdad? Pero así como disciplinada, pero realmente uno ve la disciplina, pero la disciplina finalmente es la consecuencia de un proceso, ¿verdad? Cuando vos ves un equipo de fútbol que toca bien, miran vos qué bien, bueno, esa es la consecuencia de un trabajo que se hace, que muchas veces vos no ves. Hay que practicar, ya hubo disputas anteriores, enojos, retos. Creo que esa es la parte que muchas veces no se ve, uno ya ve directamente, se aprobó la topadora o no del Colorado o del Partido Colorado, pero en realidad hay mucho trabajo, hay reuniones de bancada, hay reuniones de comisión, hay articulaciones. O sea que tiene su dinámica propia. No, tiene una dinámica tremenda y realmente yo estoy realmente muy orgulloso. O sea, ¿estás compenetrado con eso? Súper. En cuanto al operativo Cicatriz, ¿cuál es tu percepción? Pues yo siempre digo, el Partido Colorado está acostumbrado al famoso TISO-O de las elecciones, tiene una gimnasia tremenda en términos electorales, y después el que gana tiene que buscarle, tiene que adularle al que perdió, y bueno, generalmente están los heridos y contusos, pero casi siempre resultó por eso, hace años está el ministro del Poder. Excepto en las últimas elecciones, ¿verdad? Porque lo que perdimos fuimos a adularle a lo que ganaron y apoyarle, ¿verdad? Sí, y después fueron abandonados. Totalmente, pero bueno, es parte ya creo que de la historia. Creo que la operación Cicatriz es un proceso demasiado importante. Nosotros no podemos pretender que un partido político que llegue al poder esté peleado con sus propios correligionarios, ¿verdad? O sea, es contra natura. Entonces tuvimos un comienzo bastante turbulento, ¿verdad? Y esto a finales del año pasado empieza a recomponerse con un gran trabajo del líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, y el referente designado por el oficialismo, José Alberto Alderete. Pero ¿acaso no nació todo cuando le salvó de la guillotina a Amarito, el propio Cartes? No, vos sabés que cuando Hugo Velázquez se fue, le dijo, sacamos los dos y va a llegar Blas Llano al poder. No, para nada. Ahí fue una decisión del movimiento de apoyar, de darle un voto de confianza. O sea, cuando entonces no se gestó todavía. No. Y fue realmente hacia finales de año pasado, va a ser un año que empezó esa conversación. Y creo que esa fase de la operación Cicatriz culmina con la convención del día sábado y ahora se abre otro capítulo, claro, que es de cara a lo que van a ser las elecciones. ¿Y serían candidaturas únicas o no? Porque eso es lo que de repente genera urticaria. La vez pasada le tuve acá al senador Riera, Wildo Almirón, vía azul le tuvimos a Beto Ovelara, Hugo Estigarribia, y ellos dicen no, trataremos probablemente de consensuar nombres en las cabeceras departamentales, pero tampoco imponer, no ese es el criterio. Te voy a ser muy honesto, Roberto, no quiero ser pretencioso porque esa es una conversación que lleva adelante el señor Horacio Cartes con José Alberto Alderete, ¿verdad? Sí. La idea en general... ¿Alderete qué es? La bisagra entre Marito y Cartes. Yo creo que es un articulador muy hábil que encontró el presidente de la República y obviamente también se ganó la confianza del presidente Horacio Cartes. Entonces creo que eso le ayuda y uno desearía que haya estabilidad política, ¿verdad? Creo que es lo deseable para cualquier gobierno.
Pero esto creo que hay que entender que la operación Cicatriz y eventualmente Concordia Colorada es una plataforma electoral, no es una gestión de gobierno. O sea, Honor Colorado no forma parte del gobierno de Mario Abdo Benítez. ¿Cómo entender? O sea, que Honor, por decir, yo voy a decir es Cerro, vamos a decir Olimpia, ¿verdad? Añeteté, ponerle que sea Olimpia. Se pretende armar una selección. No, Añeteté que sea Cerro, porque Marito es de Cerro y por más que HC es de Libertad, pero bueno, es los colores. Pero ¿cómo sacar jugadores y hacer un solo equipo? Va a costar eso, porque Concordia había sido, así se va a llamar el movimiento y así se llama. Se llama así, ¿verdad? Pero acordate también que cuando se registra Concordia Colorada, también se registran otros 150 movimientos internos dentro del partido. El récord histórico. Entonces creo que también el partido tiene esa gimnasia, le gusta eso que vos estabas diciendo. Sí. Pero eso no quita de que donde hayan principalmente cabeceras departamentales, la posibilidad de que no haya una interna tan sangrienta. Lo que pasa es, Santi, que en cada ciudad está el oficialista, está el disidente. Eso fue históricamente. Familias que se identificaban, otras, y el tole-tole, y después hablas del gran abrazo republicano, el concepto es ese, ¿verdad? O sea que eso se va a tratar. Pero ahí también yo creo que hay un proceso de maduración política donde muchas veces el Colorado le castiga al Colorado. No, eso es cierto. Entonces, realmente el partido no gana en muchas ciudades porque no se llega a concretar. Sí. Entonces, a nosotros nos tocó. ¿Y con Concordia cómo se va a hacer? O sea, que ¿se proscribe o no? No. ¿Se proscribe en Añeteté? Tampoco. Y mira, yo creo que todo está por verse. Todavía. Yo creo que todavía el segundo, esto es, como dijiste, con la convención se cerró probablemente un primer tiempo. Así mismo. Y ahora empieza otro tiempo. Y va a llevar su tiempo, ¿verdad? Claro. Y no va a haber una receta única. Se va a ir pulsando, como decís, cada región también tiene sus dinámicas. Yo creo que la capital tiene su dinámica propia. Totalmente. ¿Y vos le ves mejor, objetivamente hablando, técnicamente hablando, electoralmente hablando, a la ANR mirando de reojo al PLRA? Sí. ¿Sí? Sí, yo estoy convencido de que el Partido Colorado, y no es tanto, te digo, es más que nada no una cuestión de colores, es una cuestión de principios. ¿Verdad? El diputado Raúl Latorre en la sesión del miércoles hizo hincapié en esto, ¿verdad? De que acá no estamos ya disputando el partido Olimpia Cerro, Partido Colorado, Partido Liberal. Acá estamos disputando quiénes son los valores que quieren ir a quemar sitios históricos, quemar iglesias, ir en contra de las familias y la vida. Y quiénes son los que quieren defender aquellos principios y valores que los paraguayos. O sea que eso hay que instalar. O sea, el debate tiene que entonces subir de nivel. Yo creo que sí, no es un debate en Paraguay, en el mundo. En el mundo, sí. Este es un debate. Y agarrarse también de la ideología, la ANR centenaria de nucleación, o sea que hasta ahora pareciera que eso se tenía nomás así como en un cuadernillo. Sin embargo, lo que hoy planteó él, porque lo escuché hablar por radio, y decía efectivamente eso, o sea que por un lado el electoralismo, las estrategias, las fórmulas que si funcionan, funcionan, pero va a venir un momento en que de esto vamos a debatir como sociedad paraguaya, ¿no? Así mismo, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo que este partido centenario con 133 años en realidad refleja la paraguayidad, refleja realmente el sentimiento mayoritario de los paraguayos. O sea que no es ni de izquierda ni de derecha, decía von Leppel, profesor, es nacionalista, así mismo, de una alta identidad patriótica. Y buscaba en sus inicios ya, Bernardino Caballero buscaba reconstruir una patria, o sea, no podía ser en contra de nadie, tenía que ser a favor de los paraguayos. Así que creo que esos son los principios que nosotros tenemos que primero compenetrarnos y después salir a defender. ¿Y cree que se arme un tercer frente? Así están los emergentes. Hoy vos le dan en hecho Rodríguez, bueno, yo soy colorado, pero no descarto aliarme también con otros. Están los candidatos de redes. La vez pasada estuvo acá Katia González, que tiene un discurso así erosivo en contra del partido, pues decía, yo no tengo problema también en hablar con colorados que respondan a ciertos criterios. Estuvo Cecilia Pérez, que es colorada. Estoy nomás haciendo un repaso mental así de lideresas. Está Solen Núñez. O sea que tan importante va a ser que hombres y mujeres finalmente ya nos pongamos a debatir por absolutamente a otro nivel. La clave yo veo que tiene que aumentar la oferta electoral. Que haya cuanto candidato quiera lanzarse para presidente, para gobernador, para diputado, para intendente el próximo año. Creo que es la responsabilidad. Entender que la democracia, para que funcione plenamente, nosotros nos concentramos en la libre elección, pero nos olvidamos de la oferta electoral. Entonces, para que haya realmente un proceso democrático pleno,
tiene que haber libertades para elegir, pero después tiene que haber una oferta electoral. Claro. Y ahí tiene que haber una variedad de colores. Sí, ahora, ¿cómo le trabajás? Porque el paraguayo es muy inteligente, tiene pienso, es intuitivo, Sí. Olfativo, entonces va, ese ya pota la al corazón con un discurso. Ahí está el desafío, ¿verdad? Porque Y ahí donde entra la capacidad de poder articular una dialéctica coherente sí, desde el punto de vista de la política, pero después poder tocar esa fibra íntima de la emoción del paraguayo. Y llevar a la práctica todo cuanto se esboza como una plataforma. ¿Sí? Bueno, Santiago, ha sido un placer enorme. ¿Qué hora dormís habitualmente? Y por lo general trato de no pasar la medianoche. ¿Tomás alcohol o no? Soy un tomador social. ¿Qué famoso. Tomador social, amor, que me enviaba un Uber. ¿Qué tomas? ¿Vino, whisky, cerveza? ¿Qué tomas? En ese orden. En ese orden. Me gusta el vino, me gusta la cerveza, tomo poco y nada de whisky. ¿Sos asadero? Soy asadero. ¿Pasta? ¿No? ¿Cocinás? No cocino, asado cocino. ¿Quién cocina en tu casa? Y el delivery. Bueno, saluda a tu familia, gracias Santiago. Muchas gracias Roberto, disfruté muchísimo y un placer compartir con la audiencia. Que la próxima ya tengamos auspiciantes que paguen el vino, el whisky, pues en este tramo ya se puede, ¿sí? Claro que sí. Bueno, o de última una tabacalera también, pues. Puede ser. Puede ser también, ¿sí? O Banco Baza, ahí ya está. Bueno, gracias Santiago. O una cementera. Una cementera en breve, o una empresa de combustible. Bueno, a la pucha, estoy punteando todo. Gracias por la sintonía, esto fue Mano a Mano con Santi Peña. Será hasta el próximo martes, muchas gracias y buena suerte.